Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este Congreso Héroes del Mantenimiento. Mi nombre es Javier Perdomo y hoy les voy a conversar sobre la IA y cómo la IA transforma la gestión del mantenimiento a través de la gestión de los datos y de la gestión de la transformación digital en nuestras organizaciones, muy específicamente en el área de mantenimiento. Así que voy a compartir mi presentación y yo tengo una compañía que se llama Obsidian Business Lab. Es una compañía que ya llevamos 5 años operando y ahí hemos tenido la oportunidad de diseñar procesos de eficiencia operacional, de rediseñar procesos y de montar sistemas de eficiencia operacional en varias áreas y tipos de industria, muy específicamente en la industria manufacturera. Y lo que siempre buscamos es mejorar los resultados financieros de las organizaciones a través de hacerlas más productivas, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones de consumo masivo, en organizaciones de retail, y ahora acompañando el desarrollo de más organizaciones en este esquema, donde ante la presión de tantos cambios, pues podemos darnos cuenta de la necesidad de innovar. Y de eso se trata todo este congreso y específicamente esta charla. La innovación no debe ser tomada a la ligera. Y para todos los procesos de innovación y hablando de mantenimiento, hay una serie de pasos y hay una metodología que es la que vamos a revisar el día de hoy. Y antes de entrar, aquí está un poco la agenda em, de la, de la charla. Antes de entrar ahí, vamos a conversar un poco sobre cuáles son hoy en día los 8 retos más comunes en cuanto al mantenimiento. Esto lo hemos visto a lo largo del diagnóstico que hemos hecho en varias organizaciones, en muchas organizaciones, en las preguntas que recibimos a través de los webinars, de las charlas que dictamos. Y una de ellas es el tema de la deficiencia en la planeación de mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de cuáles son em, las barreras que nos están permitiendo mantener una línea productiva y evitar las paradas, una de ellas es la planeación del mantenimiento preventivo. Esto depende mucho de los seres humanos y de nuestra capacidad de organizar el mantenimiento de varios equipos. Sabemos que una línea de producción es una serie de equipos y es una serie de equipos que están interrelacionados, ¿verdad? De esa forma, la planeación se vuelve un, como una sinfonía en donde cada una de esas variables y cada uno de esos equipos debe estar integrado de manera armónica. Y ahí vemos un reto súper importante. También en la gestión del mantenimiento manual y en papel. Vemos también cómo las planillas, los reportes, los registros no nos permiten mantener la trazabilidad. Y al mantener la trazabilidad tampoco nos damos cuenta de fallas recurrentes o, en este caso, por ejemplo, en el tercer punto que vemos ahí, cómo las paradas no planificadas generan altos costos de producción. Y esto pues no es secreto para nadie. Cuando nosotros tenemos una parada no programada, esto lo que genera es una interrupción en el flujo correcto de la línea de producción. Genera costos no solamente de la parada, sino de la energía que se gastó adicional por volver a reiniciar los equipos, la cantidad de unidades que no pudimos producir y todo el tema de tiempos de hora hombre que se van a desperdiciar o que se van a perder en estas paradas no programadas y sobre todo en su subsecuente reinicio. También encontramos que uno de los retos importantes es cuando tenemos insuficiente control de costos de mantenimiento y fallas. Si no tenemos la trazabilidad de
¿Cuánto nos está costando hacer el mantenimiento? Siempre el mantenimiento va a ser visto como un gasto, ¿sí? Y no como una palanca de la productividad, lo cual yo soy el convencido de que un gran sistema de mantenimiento es un habilitador de la productividad, es garantía de que las líneas de producción están funcionando correctamente. Adicionalmente, en la falta de monitoreo, cuando no se puede detectar y prevenir las fallas, nos trae una serie de inconvenientes y todas estas cosas que hemos conversado, es más fácil decirlas en la teoría que aplicarlas en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando entramos y ya vemos una línea de producción, puede ser una empresa de metalmecánica, puede ser una compañía de envase de bebidas gaseosas y demás, cualquiera de ellas nos habla y nos dice, sí, yo tengo un sistema de mantenimiento. Pero cuando le damos doble clic a ese sistema de mantenimiento es cuando encontramos uno o varios de estos retos sucediendo de manera frecuente, que es una de las razones por las cuales debemos migrar hacia otro tipo de sistemas. Em, Porque la inteligencia artificial, se habla mucho de ella, pero usualmente no se entiende el concepto profundo de la inteligencia artificial. Y lo vamos a ver más adelante en la charla, pero está diseñada para poder sustituir procesos operativos y procesos repetitivos. Esa es como la primera línea de base. Está creada para generar alertas y sobre todo lograr predecir posibles fallas para que estos 8 retos no se conviertan en enfermedades o síntomas dentro de la operación de mantenimiento en las líneas de producción. Por último, todo un tema de coordinación y comunicación ineficiente entre áreas no nos permite o no nos ayuda a mantener un sistema de mantenimiento alineado que apalanque la operación y la parte de falta de histórico de mantenimiento. Esto nos impide ver tendencias de falla, tendencias de cuando el flujo de la operación está mucho más alto o mucho más bajo, tiene unas condiciones diferentes el mantenimiento, de forma tal que la falta de históricos es como un velo, como una neblina que no nos permite ver más allá de la situación y del día a día y de la operatividad. Eso es para que lo tengamos en mente y lo vamos a ir resolviendo a lo largo de la charla. Cuando nosotros hablamos de integrar inteligencia artificial, decimos, yo lo quiero hacer ya. Hay muchas organizaciones que se nos acercan y nos dicen, quiero montar inteligencia artificial ya en el mantenimiento y en todos los procesos. No es tan nada más sentarnos y poner un asistente virtual que me responda algunas preguntas o cargarle un montón de datos históricos y decirle, listo, ya empieza a funcionar. Hay que tomar una serie de pasos antes y para eso hemos diseñado este slide que nos muestra un poco los escalones de madurez de las organizaciones para la aplicación de IA. Y yo lo veo desde 3 verticales muy claras. La primera, la vertical de datos. La segunda, la vertical de procesos y la tercera, la vertical de cultura. Entonces, yo debo ir madurando cada una de esas verticales para preparar mi organización a la integración o la introducción de inteligencia artificial específicamente en las áreas de mantenimiento. Claro, yo puedo hacerlo en cualquier otro proceso productivo, pero cuando lo hago en mantenimiento, es porque estoy dispuesto a llegar a que haya sistemas, alertas y modelos de operación que me permitan a mí acortar mi curva de aprendizaje y tomar mejores decisiones. Ese debería ser el objetivo fundamental y no solamente decirlo porque está de moda y porque todas las organizaciones lo están haciendo. Cuando nosotros hablamos de escalones de madurez, el primero que nos vamos a encontrar es el tema de concientización. Es decir, debe haber una serie de charlas, de conversaciones al interno de la organización, en donde yo digo, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Y no dar cosas por sentado.
qué tipo de inteligencias artificiales hay para este tipo de procesos, qué empresas están haciendo implementación de pilotos o incluso ya proyectos productivos respecto a la inteligencia artificial. Y con eso yo ya puedo armar un documento inicial en donde salgo y tomo decisiones de ya montar un plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Bueno, los siguientes escalones nos lo van a mostrar. Pero el primero debe ser darnos cuenta de que existe, darnos cuenta de que ya llegó a los procesos de mantenimiento y entender qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial en el mantenimiento. Y voy a ir ya puntualizando acá. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial en mantenimiento? Hoy en día puede eliminar registros y planillas de papel, puede acortar curvas de mantenimiento predictivo y preventivo, es decir, mejorar la eficiencia y la asertividad con la cual yo intervengo los equipos de una línea de producción, puede monitorear en tiempo real una sensorización de equipos, válvulas, líneas y demás, y también puede tener un histórico o una estadística que me permita a mí identificar fallas y patrones. Eso es lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial en mantenimiento. Entonces ya con esto, con este primer escalón, voy a pasar al segundo escalón, que es el abordaje. ¿Qué es el abordaje? Preparar procesos y empezar a ejecutar pilotos. Como hablamos, los tres pilares los debo tener en cuenta. El primero, datos, y aquí debo preparar mis datos, ya lo vamos a ver, cómo preparar los datos de cara al mantenimiento. Luego tengo que preparar los procesos y por último debo preparar o modificar la cultura. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de cultura, ya estamos hablando de las personas. Y esto pues tiene un involucramiento no solamente del área de mantenimiento o de las áreas productivas. También debo yo crear un proceso en donde el área de recursos humanos, el departamento de comunicaciones, me ayude a que la gente entienda los mitos y realidades de la inteligencia artificial. Uno de los mitos, y generalmente hay todo un tema de resistencia al cambio, es la inteligencia artificial me va a venir a reemplazar. ¿Sí? Eso es un mito. Muy importante abordarlo desde el primer minuto. ¿Para qué? Para que la gente tenga claro que lo que va a hacer la IA es ser un asistente o un copiloto, como yo lo llamo, de muchos de los procesos que van a ir andando en las áreas de mantenimiento. Adicionalmente, debo preparar los datos y los datos mm, no pueden estar en un desorden, no pueden estar sin trazabilidad, no pueden estar sin un repositorio y no pueden estar con errores, porque todos estos modelos asumen la idoneidad o la limpieza de esos datos para poder utilizarlos en modelos que posteriormente me vayan a permitir tomar decisiones, ¿verdad? De esa forma, cuando yo tengo estas dos, me siento y hablo de los procesos. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué podría hacer en el futuro con este tipo de herramientas? Ejemplo, oye, yo quisiera automatizar esa planilla de registro cada vez que un motor falla en una estación de trabajo. Ok, yo quisiera poder entender cuántas horas me tardo en ejecutar una OT, desde que el usuario la registra hasta que ya queda finalizada. Yo quisiera poder entender cada cuánto falla este motor y cuáles son las razones por las cuales falla. Esto de lo que yo debería es hacer en la parte de datos, procesos y eventualmente cultura. ¿Por qué cultura? Porque hay cosas que yo me puedo preguntar, ¿qué procesos estoy haciendo que no debería hacer? ¿O qué procesos me están faltando desde el punto de vista de control, de ejecución, de operación, que debería poner adicionales que hoy no estoy teniendo? Entonces, en ese abordaje, en el escalón de madurez del abordaje,
yo no solamente tengo una conciencia de que existe la inteligencia artificial, ya generé un nivel de conocimiento, sino además también ya estoy ejecutando algún tipo de piloto en esto. Normalmente las organizaciones arrancan por asistentes virtuales, tableros de consulta, como puede ser ChatGPT, bueno, cualquiera de estos motores de búsqueda o motores para resolución de problemas. Obviamente, dentro de la organización y para proteger las políticas de seguridad de la información, esto debe estar muy, muy, muy bien acotado y entender qué tipo de plataformas debo usar, qué tipo de información puedo usar y qué tipo de información no debo publicar. Para eso hay soluciones internas de inteligencia artificial que no están expuestas a una nube pública y sobre las cuales yo puedo empezar a construir una base de conocimiento. Ese puede ser un buen piloto inicial, pero no nos quedemos pensando en que la IA simplemente va a automatizar todos los procesos que ya existen. No, hay que entender si esos procesos pueden ser intervenidos, cuáles deben ser eliminados y cuáles deben ser modificados completamente con la entrada de la inteligencia artificial. Posteriormente, el escalón de madurez de la operación es una organización que ya pasó por estos dos primeros escalones y además de eso, de tener unos pilotos, integró la inteligencia artificial en algunos procesos. Puede que no todos, puede que en algunos procesos críticos y en otros no tan críticos, pero ya opera y esto también empieza a reforzar ese tercer pilar de cultura en donde la gente ya se habitúa a utilizar inteligencia artificial en sus procesos, ya sabe que esos procesos están intervenidos y que puede que sean mucho más fáciles, mucho más eficientes a través del uso de estas herramientas. El cuarto escalón es la integración y es la generalización de la inteligencia artificial en procesos críticos. Aquí ya estamos hablando de más tiempo en donde ya todos los procesos críticos están arriba, están intervenidos por la inteligencia artificial y adicionalmente me están dando una información valiosa para tomar decisiones en tiempo real. Y recuerden que aquí desde la mirada de las tendencias de mantenimiento, hoy en día la inteligencia artificial me está habilitando algo que hoy se llama el mantenimiento 4.0 o el mantenimiento dentro de la industria 4.0. De forma tal que el último escalón, que es el escalón deseado desde el punto de vista de madurez, y conozco muy pocas organizaciones que están ahí, la transformación llega cuando no solamente diseño los procesos para que quepa la IA, sino que la IA termina siendo el centro del rediseño de muchos procesos para facilitar, y esto no es porque sí, no es solamente por un tema de moda y de decir, ah, ya tengo inteligencia artificial en mi organización. No, es porque ya sé cuáles son los beneficios evidentes que me trae tener este tipo de herramientas dentro de la organización y que me permite a mí también darme cuenta de cómo dan copiloto de la organización y de los cargos operativos, estratégicos y tácticos dentro de la organización para producir más, para ser más rentables, para poder ofrecer una mejor experiencia de servicio al cliente, tanto al cliente interno, ahora que hablamos de mantenimiento, como al cliente externo, que es nuestro consumidor final. Aquí de este slide, lo único que queda de tarea para ustedes es que ustedes se pregunten en qué escalón de de la madurez estoy yo. Mi organización hoy, ¿en qué escalón está? Recién estoy conversando de esto, ya tengo un piloto, estoy operando, está integrada y quisiera que fuera ya un proceso transformacional dentro de mi organización. Porque depende de eso, dependiendo de eso, es que yo puedo traer o integrar otro tipo de herramientas a la operación de mantenimiento. Muy bien. Cuando vamos a hablar un poco del pilar de datos, porque para poder hacer el primer piloto, yo necesito tener los datos curados. Tengo que identificar cuál es la información con la que cuento, cuál es la relación entre esos datos y cuáles son las oportunidades de simplificación de análisis para que se integren al modelo de IA. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo cuatro pasos que van a ir, que debo surtir para poder decir, ya tengo este pilar de datos,
preparado para la integración de datos a la inteligencia artificial. Lo primero que debo hacer es un diagnóstico integral de los datos, ¿sí? Recopilar, muestrear para poder hacer una evaluación de la calidad de los datos. Análisis de correlación entre los datos de acuerdo a esas reglas del negocio, entendimiento de esto. Adicional, reportes de inconsistencias que está generando desde el punto de vista de información, cuando hago el análisis, cuando hago los cruces, dónde está la calidad de los datos, qué tanta calidad de datos tengo. Y ahí, por eso les decía que cuando yo tengo planillas, la calidad de los datos generalmente no es muy alta, ¿sí? Porque se cometen errores durante la operación, porque no hay fidelidad, no hay trazabilidad, etcétera, etcétera. Posteriormente hago una evaluación de la data recopilada y aquí empiezo ya a hacer un prototipado de cómo puede llegar a absorber la información de inteligencia artificial. Es decir, cuáles son los reportes, cuáles son los entregables y qué tan limpia está mi data para yo poderla ingresar al modelo. Recuerden que el modelo de inteligencia artificial es tan bueno como la data que yo logre ingresar de manera recurrente, ojalá en tiempo real. Y por último, identificación de oportunidades de mejora. Entonces aquí genero un proceso de documentación de mejora en la gestión de los datos y hago una entrega o digamos que genero ya un repositorio de documentación técnica de cuáles deben ser esos procedimientos de transformación de la información para garantizar la idoneidad de los datos. Y aquí, para resumirlo, hay toda una metodología que es una metodología estándar para el tratamiento de los datos. Se utiliza en Business Intelligence, se utiliza en Big Data y obviamente sirve como insumo para la inteligencia artificial. Este proceso de tratamiento se llama CRISP-DM, que ahí está la sigla, es el Cross Industry Standard Process for Data Mining. ¿Qué me permite a mí tener esto? Y esto está, hay mucha documentación en línea para que la investiguen y que la puedan aplicar dentro de sus organizaciones, porque ese CRISP-DM surte todos esos 4 pasos que les conté: limpiar la data, depurarla, encontrar reportes de inconsistencia, documentación de la gestión de la información y garantía de la coherencia, de la estabilidad, de la producción de información. Y entonces tiene 2 partes: los pasos del ciclo que nos permiten hacer iteraciones relativamente rápidas para el desarrollo del proyecto. Y una vez esas iteraciones están confirmadas por parte de los programadores y el cliente, ojalá un equipo de Business Intelligence o de Data Science, ya poder enviar todo ese modelo a producción. Producción es pues definitivamente tenerlo arriba ya operando. Bien, para poder pensar en inteligencia artificial, queríamos hacerles un review muy rápido de cuáles han sido las etapas de mantenimiento y cuáles han sido estos enfoques de mantenimiento y las herramientas con las cuales contamos. Teníamos el enfoque correctivo, ¿no? Mantenimiento correctivo, con unas herramientas que generalmente eran planillas, algunos repositorios manuales, nada automatizado. Y luego empezamos a entrar a el enfoque preventivo, ¿cierto? Tratar de prevenir rupturas dentro de la línea de producción a través de mejorar los mantenimientos. Aquí nacen también todo un tema de sistemas de registro. Eventualmente pasamos a lo predictivo y es ser capaces de, con un algoritmo, con fórmulas en Excel, tableros en SQL y demás, y crear la creación de sistemas de control y alertas, poder mejorar este enfoque o esta filosofía de mantenimiento. Hoy en día estamos parados en el mantenimiento 4.0 y tenemos una serie de Internet de las cosas nos ha facilitado la sensorización, la medición y la garantía de que estamos midiendo todas esas variables en tiempo real. ¿Eso cómo se consolida hoy en día para mantenimiento 4.0? Hay unos CMMS que son software muy robustos que nos permiten a nosotros surtir estos pasos que ya hablamos de preparación de data. Y luego de preparar la data, podemos utilizarlos como insumo para el CMMS, para tener información en tiempo real, no solamente sistemas de control y alerta, sino también todo el tema de mantenimiento predictivo y la garantía de que estoy teniendo un mantenimiento dinámico que maximiza la producción
de las líneas, minimiza los errores y hace eficiente la ejecución de las órdenes de trabajo y de los planes de mantenimiento. Mm, Cuando nosotros integramos un CMMS, resolvemos esos dolores que conversamos, los resolvemos a través de esta plataforma. ¿Por qué? Porque el error uno y 2, todo el tema de eficiencias de planeación y mantenimiento y la gestión del mantenimiento manual en papel, lo traemos a través de esa plataforma online donde yo puedo planificar, coordinar, comunicar y ejecutar todo el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. Los dolores 3 y 4 o sea, con facilitar la visualización y el traqueo de los costos de mantenimiento y cuáles son esas causas para actuar en el menor tiempo posible. Adicionalmente, el monitoreo de activos críticos, medición de variables clave y la planificación de tareas de mantenimiento para prevenir fallas. Y los puntos 6 y 7 y una integración completa con el almacén, con el ERP y los sistemas claves. También traer los terceros para comunicación. Si, por ejemplo, tengo equipos terceros de mantenimiento para facilitar la comunicación, la ejecución y la visibilidad en la gestión del mantenimiento. Para, por último, tener una plataforma segura, auditable, que me sirve como un repositorio y como una base de datos de todo ese histórico de mantenimiento, de todos los activos y poder montar, por ejemplo, índices de sistemas para reemplazar equipos, ¿cierto? Para toda la gestión de activos, para la gestión de reemplazo, de obsolescencia y demás, lo puedo tener a través de estos históricos y de la garantía de que estos CMMS, y hay que entrar al proceso de evaluación, son una gran herramienta que nos ayuda a resolver no solamente los errores, el proceso de madurez de la data y adicionalmente el cumplimiento de cada uno de esos pilares que están involucrados dentro de las plataformas de mantenimiento. Bien, esto es pues un abrebocas, es algo muy rápido que nos da la mirada general de cuál es ese proceso transformativo que nosotros podemos meter dentro de las organizaciones si garantizamos el cumplimiento de esos pasos, de esa metodología y entender que el CMMS por sí solo no opera bien si no preparamos cada uno de estos pilares de los que conversamos hoy dentro de las organizaciones. Yo ya estamos con el tiempo, pero les agradezco muchísimo haber asistido a esta charla de hoy.